María Ignacia Rodríguez, mejor conocida como la Güera Rodríguez, ¿verdad? Y aquí pues sí le pediríamos a Carol, que es la que pues es en este caso la experta en el tema, si nos pudiera contar, aquí empezando a contar acerca de ella, y bueno, pues también ya saben los demás que pueden participar. Sí, le damos la bienvenida también a Juan Carlos Leones, es que hace rato no le pude ayudar a acceso, y ya ahorita ya estamos aquí, y a Juan Jesús Cadena también ya estamos, y bueno, todos los participantes. Gracias. Hola, Dayana, y a todos, muchísimas gracias. Y bueno, este tema es, les comentaba yo antes, es un tema muy delicioso, muy padre de la historia de México, en lo particular es mi personaje histórico favorito. Por ahí si no me escuchan, por el chat, estoy muy al pendiente. María Ignacia Rodríguez de Velasco ha pasado a los anales de la historia de México como una mujer más allá de por una visión política y estratégica que hoy en día quiero plantearles, ha pasado como una mujer que fue amante de personas tan importantes como el mismísimo Agustín de Iturbide. Algunas otras personas hablaron de ella y de hecho por ello tenemos cuenta de ella como lo fueron en su momento Humboldt, Simón Bolívar, en diferentes tiempos de la vida de ella, pero no habría que perder de vista que a final de cuentas la historia de México, estudiada más que nada en los últimos 50, 60 años, pues es un estudio desde un punto de vista un poquito patriarcal y falocentrista, donde esta parte de ella, de sus amoríos, de las personas que marcaron su vida o por quienes pasó su vida de la Güera Rodríguez, pues eso queda como más, es lo primero que se nos viene a la mente. Pero hay mucho más de este personaje que es una clave, una operadora política de la independencia de México. Y es ella, y nos deja cuenta de ello Artemio de Valle Arizpe. Todo lo demás que hay sobre la Güera Rodríguez en realidad son reinterpretaciones y algunos escritos agregados de los de Artemio de Valle Arizpe, quien hace un libro completo sobre ella, es un cronista, y es el único que le da como esa justicia. Todos los demás, hay muy pocas cosas de ella, algo de Romero de Terreos, algo que encontramos, pero son muy pocas cosas lo que hay en realidad de ella. Es Artemio quien hace como ese condenso de ella y de su vida y de su historia, y él nos da esta pauta de lo importante que fue ella para ese México que está buscando una independencia. Estamos en un proceso donde lo que sabemos de ella hasta ahorita es que es una mujer sumamente hermosa. Yo soy muy dada a no tomarlo como demasiado en cuenta ni como referencia un poco porque a final de cuentas eso cosifica su imagen, pero no hay que dejarlo de lado. Ella misma fue la imagen de varios retablos, varios monumentos, tomaron su imagen por lo mismo de su belleza, de su encanto. Es ella quien yo propongo como una operadora política olvidada, una heroína olvidada de la independencia, y de las cosas que hay de ella más importantes, y creo yo que no debemos de dejar al lado, y es de lo primero que seguramente cualquiera va a ir a hablar, es de esta relación que tenía con Iturbide y la manera en la que ella va colocando a Iturbide justo en los momentos importantísimos para que él llegue a ser el primer emperador en la historia de México y consumar como tal la independencia. Pero es ella quien al final de cuentas lo conoce en un baile, se da cuenta de su gallardía, de esta, pues es un guerrero muy sanguinario, Iturbide. Ella lo ve como ese prospecto a hacer, también ve que su esposa, Ana María Huarte, es pues un poco gris, un poco pues muy tranquila, es una persona que ya considero que en alguna gimnasia es quien ayuda o quien pone todas sus piezas o las que ella tenía en su momento
a su disposición a favor del movimiento independentista, también lo hace por una cuestión bien personal, muy banal. No con esto quiero exaltar que ella tenía un compromiso real con un México independiente, no. La verdad es que lo que se sabe de ella es que era una mujer bastante frívola, y al final ella lo que quería era pues el puesto más importante. No podía ser reina porque no tenía ya el derecho divino, no había nacido en esa cuna, pero sí podía ser emperatriz, y ese lugar se lo podía dar sin lugar a duda a alguien con la fortaleza de Iturbide, y que a final de cuentas no se concluye por una serie de elementos que quizás más adelante tomemos, pero eso es el móvil que ella tiene. Y desde un principio ella empieza a ayudar con apoyo al mismísimo Miguel Hidalgo. Ella no está de acuerdo del todo con que Miguel sea quien tenga la batuta de este proceso. Y sin embargo ella aún así, pues dotados de sus gracias, logra como este perdón, yéndose excluida o recluida a Querétaro por un tiempo, pero es Querétaro una de las cunas más importantes de la independencia. Y ahí todavía consolida. Otra de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención de ella es una mujer muy avanzada a su época, que si bien es cierto, se pierde el audio. Sí. A lo mejor si los demás apagamos nuestro micrófono, excepto Carol, a lo mejor la podemos escuchar un poco mejor. No sé cómo apagar. ¿Así? Hay un icono de micrófono que dice mute en la parte de abajo, en la izquierda, y ya le damos ahí. En la parte de abajo, de donde están las fotos, hay un dibujo de un micrófono. Ahí ya. ¿Listo? Listo. Bueno, lo que yo les quiero aquí, pues entre todos, darle un poquito más de jugo a este tema, sobre el punto donde María Ignacia, primera, hay varios pues escritos que mencionan que es más el mito que la realidad. Yo creo que es Francisco Martín Moreno, en su libro Las grandes tradiciones de México, quien en estos últimos años retoma el tema de la Güera Rodríguez. Francisco es un novelista. Yo no pierdo de vista que a final de cuentas es novela histórica y que obviamente le tiene que agregar varios detalles para darle sazón a su libro y vender. Muchos de ellos son reales, muchos de ellos son, pues sí, son una exageración de la realidad. Lo que es bien cierto es que un pasaje, creo yo, más interesante y que da certeza a lo que venimos hablando de la importancia de esta mujer en el momento de la independencia, es ese pasaje donde ya estaba, y lo dice Artemio de Vallarispe también, perdón, no lo crea ni lo imagina Francisco Martín Moreno, lo retoma del libro de de Vallarispe, y dice la comitiva que ya tenía señalado el camino que debían de cruzar, y Iturbide en último momento, que viene capitaneando este ejército y que además es un séquito de personas, no solamente el ejército, sino toda la gente que ha venido a celebrar la consumación de la independencia. Hay varios libros de ella, bueno, más bien no del todo de ella, sino los que hablan un poco de ella, de la conspiradora. Todo se basa en lo de Artemio de Vallarispe, porque, y es lo que yo comento, en realidad no hay gran cosa de ella. O sea, fuentes, no hay gran cosa de ella. Es un personaje bastante olvidado, pero la constatación donde sí sabemos que tuvo una importancia radical en esta última parte, más que nada, de la independencia, es cuando Iturbide, justo antes de dar vuelta para llegar a lo que hoy sería la calle del Madero, desvía toda esta comitiva del ejército trigarante
para pasar por lo que antes era la calle de la Profesa, a esquina con lo que hoy sería, me parece, Sor Juana, está la iglesia que lleva el nombre, la iglesia de la Profesa. Recordemos que el plan de Iguala, antes de ser plan de Iguala, fue el plan de la Profesa. Entonces, este es un lugar mítico, es una esquina llena de poder, llena de energía, con muchas cosas. Así es, en contraesquina de la Profesa sobre Isabel la Católica, esquina con lo que hoy es Madero. En aquel entonces esa calle era la calle de la Profesa. En esa esquina, justo donde está el Museo del Estanquillo, donde vive la Güera Rodríguez, en la calle Madero. Sí, claro, vivió en la calle, lo que hoy conocemos como la calle Madero, fue, en esa misma calle estaba la casa de la Güera Rodríguez. Hoy en día está en pie esa casa, está justamente enfrente. En la parte de abajo, creo que está al lado de una tienda de ropa como para dama, y como a cuadra y media estuvo el Café La Concordia. Esa está exactamente, la que fue la casa de la Güera Rodríguez está exactamente enfrente de lo que hoy en día todavía es la iglesia de la Profesa, y a cuadra y media estaba, no por nada, estaba el Palacio de Iturbide, donde vivía Iturbide, o sea, estaba convenientemente muy cerca. El Palacio de Iturbide estaba ya casi pegado al convento de San Francisco. La casa de la Güera en realidad está como a 3 casas de la calle de lo que hoy en día sería Isabel la Católica, y Iturbide desvía la comitiva que iba a dar vuelta una calle después, entonces una calle antes, sin previo aviso, él desvía esta comitiva para dar vuelta y pasar enfrente de la calle de esta conocida señora de la Ciudad de México, y justo enfrente de su casa, que les vuelvo a repetir, está enfrente de la iglesia de la Profesa. Esta casa creo que es de 2 pisos nada más. Detiene su caballo, ¿no? Lo apea como muy, muy galantemente, con mucha gallardía. Debió de haber sido un encanto eso. Baja él del caballo, corta una rosa roja del jardín, trepa al balcón donde le espera la Güera Rodríguez, se hinca ante sus pies, le ofrece esa rosa. Hay otros autores que dicen que también una pluma que adornaba el sombrero de Iturbide, que era una pluma, eran de 3 colores las plumas, se le ofrece a la Güera Rodríguez, desaparece de la escena. Iturbide, y se ve otra vez montando su caballo y siguiendo con la comitiva, que iban dirigidos al centro ya como tal, a concretar este plan independentista. Que haya hecho eso Iturbide, pues nos habla de la importancia que ella tenía, y María Ignacia no deja de ser una mujer frívola, que quiere que todo el mundo se dé cuenta que ella tenía un poder amplio y que tenía el poder para parar la comitiva después, en un momento sumamente importante, a la vista de todos, siendo el casado. Eso nos genera todos o sea, estar de acuerdo y conforme de la importancia que ella tuvo. Iturbide no hubiera hecho eso por una novia más o por una mujer más que pertenecía a sus camas. No, no, no. Es una importancia tal que lo hizo, y testimonio de eso sí. Eso después lo retoma Francisco Martín Moreno y hace un pequeño relato en este libro de las grandes tradiciones de México, y creo que a partir de ahí otra vez viene, no precisamente de moda, sino que retoma el personaje, lo revive del olvido, y entonces tenemos todo esto acerca de ella. Esa escena en lo particular viene narrada en el libro de Artemio de Vallarispe, que vuelvo a repetir, es como lo que tenemos más de ella. Y precisamente ese momento nos da a entender que ella fue una operadora política al dar pie como tal a la consumación de la independencia, buscando un interés muy personal, que era ser emperatriz, y que no lo logra. Fue muy curioso eso, una parte bien frustrante en el caso de la Güera, porque ella hace todo para lograr ella ser emperatriz. Ella eso era lo que quería. Y tuvo que ser testigo de cómo Ana María Huarte fue coronada, y bueno, el final trágico tanto de Ana María como de Iturbide, pues eso al final fue algo de lo que ella se salvó, pero bueno, no logra su cometido, y fue muy interesante ver cómo todo el clérigo, que en este caso era Matías de Monteagudo. Me parece que hay un segundo libro de Francisco Martín Moreno que se llama Sábanas Blancas, donde retoma otra vez el personaje con un tinte un poquito más, pues más erótico. A mi consideración, no es que me espante ni nada, pero no
no me gusta del todo porque pasa toda su vida y obra en función de quién tenía en su cama. Si bien es importante, tampoco no me parece pues trascendental. Precisamente les digo que su casa está enfrente de la iglesia de la Profesa, que tiene una torre muy alta, y narra ahí cómo los clérigos se subían de la torre para verla cambiarse. O sea, a ese grado. Un chiste de la época era que ni siquiera el diablo podía tocar a la Güera Rodríguez de lo bella que es. Humboldt, quien conoce, pero la conoce cuando la Güera era mujer, pues de edad madura, la edad promedio en este momento histórico era mucho menor al que tenemos hoy en día, y él se sorprende mucho, o lo que Humboldt habla de ella es que además de ser la mujer más hermosa que había conocido en el transcurso de sus viajes, él hablaba de su dentadura, en un momento donde la higiene era bastante nula, donde las medidas sanitarias eran muy pobres, en lugar de dientes, y eso era algo muy peculiar porque no era algo común. Lo común era que las personas tuvieran ya las piezas dentales muy maltratadas, y bueno, la vida que se daba la Güera Rodríguez. Precisamente los que se tienen a estudio de Iturbide, se encuentra la relación de deudas de la Güera Rodríguez. Eso quiere decir que él mantenía propiamente la casa de la Güera Rodríguez, aunque ella tuvo 3 matrimonios, 2 veces fue viuda, una vez logró el divorcio eclesiástico, una proeza de la época, era prácticamente imposible lograr un divorcio eclesiástico. Ella lo logra básicamente pues con sus amistades, con una serie de nepotismo en realidad, y para esos menesteres su aliado y amante es Matías de Monteagudo, y él es quien la ayuda a lograr ese divorcio eclesiástico. Cada divorcio le dejan una serie de títulos, y es por eso que su nombre es tan largo, no sé si alguna vez lo han visto, su nombre literal completo es María Ignacia Javiera Agustina Rafaela Feliciana Rodríguez de Velasco, Osorio, Barba, Jiménez, Bello de Pereira, Fernández de Córdoba, Salas, Solano y Garfias. Todos esos nombres son lo que le dejan los 3 matrimonios. Cuando está en la vida de Iturbide, ella es viuda y ya había heredado bastante de los matrimonios anteriores, y aún así Iturbide pues mantiene su casa. Y otra forma de demostrar todo lo que él, no solamente a lo mejor este punto de enamoramiento hacia ella, sino también todo lo que ella le sirvió. Y eso es bien importante porque consideramos que la historia, que al final de cuentas ha sido estudiada, como decía antes, desde un punto de vista bastante masculino, deja de lado el papel de muchas mujeres, no solo de la Güera Rodríguez, sino de muchas otras, y que pasan en este momento, por ejemplo, nosotros que hablamos de ella, les hacemos poca justicia, porque al igual que Malina allí, quedan pues juntadas o enlazadas sus nombres con el de quienes fueron sus amantes y proyecciones, ¿no? En el caso de Malina allí es imposible evocarlas sin tenerlo junto con el nombre de Hernán Cortés, y en este caso la Güera vive exactamente lo mismo junto con Agustín de Iturbide. Iturbide al final, pues bastante decepcionado de no poder llegar a la corona con María Ignacia, pues se ve pues limitado a acceder a este puesto con su esposa. Y además es increíble para hacer saber o demostrar que Ana María le ponía literalmente, o sea, ella tenía otra aventura, le ponía el cuerno a... Yo creo porque quienes fueron sus amigos de María Ignacia, en el momento ya fundamental, que era que simplemente que ella pudiera subir al trono con Iturbide, pues la derrocan y le dicen que no puede precisamente por las historias que se dicen de ella. Entonces, ella finalmente 2 veces viuda, divorciada, no podía
pues machistas y falocentristas, se le vienen abajo todos sus planes, y la güera fallece recluida en un monasterio sus últimos días. Hay algunas pues relatos de lo que dicen que ella dijo, pero a final de cuentas ella muere pues prácticamente sola y en un contexto donde le tocó ver sí el proceso de la consumación de la independencia, pero no lograr sus propios planes. Y aún así, ¿no? Su vida, su obra, todo lo que ella pensaba, nos sirvió y de eso nos valemos hoy en día nosotros, ¿no? Hoy en día, a final de cuentas, vivimos y cosechamos las mieles que ella sembró, quizás no con ese buen afán, no con valores patrióticos, pero al final de cuentas ella lo hizo. Y eso es algo que no podemos negar. Entonces, mi propuesta, mi invitación siempre es dejar de ver al guión femenino, sino también como una estratega, porque al final de cuentas ella puso en riesgo su vida. Su vida estuvo en riesgo muchísimas veces. Primero, ser conspiradora, siendo ella parte de una élite social muy conocida de la época, y que lograron encontrarle como un poquito, y les digo, ella fue enviada a Querétaro después de la segunda vez que enviudó. Entonces, ella realmente puso todo lo que tuvo a su disposición en función del movimiento independentista. Iturbide, a final de cuentas, Martín Moreno también retrae esa visión, Manuel Romero de Terreos también lo menciona como alguien más bien sanguinario, como alguien más bien, pues, pero no exactamente un guerrero con amplios valores morales, y aún así Iturbide hace uso de ella en algún momento, y realmente es la Güera Rodríguez quien lo lleva por exactamente los caminos y las personas que tenía que conocer para llegar a ser el primer emperador de lo que hoy ya sería México, ¿no? Es ella quien le da ese punto y le dice, claro que tú puedes ser emperador, tienes gallardía, eres al final de cuentas un jefe militar, eres una persona que tiene todos esos puntos a favor. ¿Qué le faltaba a Iturbide? Pues ser políticamente correcto. Y eso era algún arte que María Ignacia en realidad manejaba desde toda la vida. Sí, yo les recomiendo, digo, ahorita por la cuestión de la pandemia no se puede, pero cuando tengan oportunidad pueden acudir a la iglesia de la Profesa, que les digo está en contraesquina del Museo del Estanquillo. Ahí está, la iglesia hace las veces de pinacoteca, y ahí van a poder encontrar un retablo que hace Manuel Tolsá, tomando en cuenta la cara o la figura de la Güera Rodríguez, y es como lo más cercano que podemos tener de cómo era exactamente ella. Su fama, su belleza fue tal que Manuel Tolsá también, que también sabemos fue su amigo, amante, hace una pintura de ella que se llama Venus y las Tres Gracias, donde sale la Güera con sus dos hijas, y ese cuadro se sabe que fue enviado a España para que el rey conociera a una mujer tan bella, ¿no? Simón Bolívar también hace mención de ella, pero la cuestión aquí es que Simón era muy niño, o sea, Simón tendría entre 15 y 16 años, entonces todavía, o sea, era un jovencito y ella ya era una mujer de más edad. Entonces, aún así se sabe que cuando Simón Bolívar pisó esta tierra, fue María Ignacia quien fue su acompañante. Si le enseñó, en realidad no lo sabemos, se presume la fama que ya tenía Güera Rodríguez. Pero no, en realidad, Simón Bolívar nunca dice nada más que pues fue como como su primer amor, y podemos presumir que sí hubo algo, pero no tuvo nada que ver con los temas ya que Simón Bolívar tuvo después. Humboldt también, incluso la casa donde estuvo Humboldt está justamente sobre lo que hoy en día es Sor Juana, y esta me parece son 2 calles, y ahí está lo que fue la casa de Humboldt. Entonces la cercanía era bastante conveniente para que tuvieran pues una amistad bastante concreta. Sobre Miguel Hidalgo,
Miguel Hidalgo a final de cuentas era una persona o... Ok, abrimos otra sesión. Disculpa, está muy interesante y muy excelente tu exposición, de verdad, muchas gracias. Pero bueno, ya sabes que aquí tenemos un tiempo Sí. límite, ¿sí? Entonces, abrimos otra, pero en estos 3 minutos que nos quedan, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Por ahí A ver si me permiten a mí, Diana. Bueno, yo lo poco que he leído sobre la Güera Rodríguez, en primer lugar fue la novela histórica que apenas salió el año pasado, que se llama La conspiradora de Guillermo Barba. Y una referencia sobre ella en el libro que escribió Madame Calderón de la Barca, que es La vida en México. Esta señora comenta que conoció a las hijas de la Güera Rodríguez. Ella no conoció, creo, directamente a la Güera Rodríguez, pero dice que las hijas eran igual de bellas como le cuentan que era la madre. Esto creo que fue como por 1839 o 1840 cuando la señora Calderón de la Barca conoce a las hijas de la Güera Rodríguez. En cuestión a lo de Bolívar, creo que hasta los mismos biógrafos de Simón Bolívar omiten esa parte de cuando conoció a la Güera Rodríguez. Ahorita yo recuerdo la serie que salió en Netflix sobre Bolívar. De hecho, borraron completamente esa parte, nada más hacen mención de que Bolívar estuvo en México, pero no se menciona de que conoció a la Güera Rodríguez. Hay una novela histórica que antes hacía que hizo Televisa, que se llama La Antorcha Encendida, y sí toma una parte de lo que es la vida de la Güera Rodríguez, pero la ponen más como que era una mujer que vivía de fiestas y que era ahora sí que era muy promiscua. Me acuerdo también de los libros de Martín Moreno, creo que aparte de los que mencionó Carol, está el libro de Arrebatos Carnales. No sé la verdad cómo la haya retratado el señor, porque la verdad el señor me cae muy mal y la verdad no voy a perder mi tiempo leyendo sus libros. Me cae de plano por lo mismo de que aparte de que es muy déspota, miente con un descaro tremendo, ¿eh? Prefiero mejor, y por eso me acerqué más a la novela que salió el año pasado de Guillermo Barba, y la verdad se me hizo muy buena. Ahí creo que hace mención que ella apoyó en una primera instancia la campaña militar de Miguel Hidalgo, y ya creo que en el desarrollo de la misma novela hace mención que supuestamente conoció a Hidalgo. Eso ya creo que ya es una parte más de la invención del mismo autor, de que haya conocido a Hidalgo, que conoció al mismo Allende. Lo que sí sé cada vez de que influyó fuertemente en Agustín de Iturbide para que se uniera al movimiento independentista y se lograra la misma independencia. Así es. Sí, ¿Iniciamos otra sesión? Sí, nos falta 1 minuto, entonces ya ven que ya en la invitación donde está los datos del evento, ahí están los datos de la segunda sesión. Dice, me parece que es a las 6, pero yo la puedo iniciar antes, entonces, ¿cómo ven? La iniciamos, no sé, 2 minutos, 3 minutos después, para que no perdamos así el hilo. Entonces, los esperamos de nuevo a todos, ¿sí? Porfa. Y para que también se puede, creo que tengo una llamada, pero bueno, ahorita vamos a ver. Sí, es de mi hermano. Pero bueno, nos falta 1 minuto, entonces nos vemos en muy poco tiempo, ¿va? Ok. Los esperamos a todos de nuevo en un momento más. Vamos a dar aquí, bueno, pues nos va a sacar solos esta sesión de todas maneras. Entonces, en 5 minutos yo inicio. Podemos dar mientras también algunos datos acerca de ella. Bueno, pues que nace en 1800, no, 1700, porque sí, yo siempre estoy clavada en el siglo XIX, ¿no? 1778, me parece, ¿no? Y se casa a los 16 años por primera vez. Entonces, lo que comentaba, por ejemplo, Carol, que sí, ella hizo un juicio de divorcio porque me parece que su primer marido la maltrataba. Entonces, pues, qué bueno que no se dejó, ¿no? Una de las primeras en no conformarse con eso, ¿no? Y bueno, pues su segundo esposo ya era bastante grande, y ahí es cuando queda viuda. Miren, ya está aquí con nosotros también, Carol. Bienvenida de nuevo. Y bueno, pues después va a tener estos amoríos, ¿no?
personajes importantes. Y pues finalmente sí iba a tener un tercer marido, ¿verdad? Él sí, pues ya hasta la muerte, ¿verdad? Me parece. Y tenemos estas participaciones, esto de la iglesia de la profesa, que está esculpido su rostro por Manuel Tolsá en una de las vírgenes. Me parece que es la Virgen de Dolores, no sé si es así. Es la Virgen del Carmen, creo. El Carmen, órale, sí. Y decían que de una de sus hijas estaba en la Virgen de la Inmaculada Concepción, pero no estoy muy segura. Sí, sí, así es. Retomando un poco, yo quería retomar el tema de la Güera y Televisa. Eso es verdad, ese dato que da Jorge es verdad. Y de hecho, quien hace el papel de ella, me parece que es una actriz que se llamaba y digo se llamaba porque ya falleció, creo que ya falleció, Christian Bach. Es ella quien, sí, es ella quien como lo dijo Jorge, eso es verdad. Pero efectivamente le dan esta visión de una mujer, y digo así con sus letras, de una mujer de la vida galante, o sea, una mujer que más bien era muy fiestera, era muy, o sea, nada que ver haciendo muy de lado su papel histórico. Y eso es va a ser muy obvio porque como yo decía, lo que pasa es que la historia de México se ha estudiado desde un contexto bien falocentrista. Entonces, cualquier mujer que haya hecho algo más allá que solo ser mujer, entonces va a ser tomada en cuenta por si tuvo 1, 2 o 3 o 10 amantes, y de ahí no va a pasar. Y eso fue algo que le pasó a la Güera Rodríguez. No tanto que en realidad lo haya sido o no, porque tampoco no podemos decir que no lo hizo, pero esa no es lo que nos a la postre, sino todo esto de lo que venimos hablando, que es radical una visión estratégica prácticamente, y salir airosa después de enfrentarse propiamente no solamente con la iglesia, sino con el gobierno. Pues eso no es tan fácil, y habla de una operadora política magnífica, y ella así lo logró. Entonces, yo retomo que esa serie de Televisa no es más que el concentrado de esta visión machista, donde pues una mujer, sí, claro, pues es que fue muy, no sé, fue una casi como una prostituta. Si alguien más quería comentar algo, ¿no? Bueno, mira, comento algo. Creo que no nada más con la Güera Rodríguez ha pasado este fenómeno en la historia de México. Son con varias mujeres que han hecho historia en nuestra historia, que igual han sido borradas por lo mismo de que como son mujeres, pues no se les da el mérito. Apenas se le está dando el mérito a las mujeres como a Leona Vicario o Josefa Ortiz de Domínguez, por lo mismo de que ahorita Obrador es el que está impulsando un poco eso. Pero antes casi no se les mencionaba. De hecho, las mujeres, como lo mencioné ahorita, como Leona Vicario, como José Ortiz Domínguez, las ponían como unas mujeres advenedizas que solamente fueron manipuladas por sus esposos. En la Revolución se presenta también este fenómeno mucho. Hay corridos famosos sobre mujeres como lo que fue Marieta, lo que fue Adela Velarde, lo que fue también a la que conocí como Juana Gallo, y entre otras mujeres que también nada más se redujo su historia a como personajes populares nada más, o que nada más podían ser contados en cuestión en corridos, por lo mismo de que se les consideraban que eran mujeres muy promiscuas. Creo que en esa parte la historia de México ha sido muy injusta con las mujeres. Es lo que también comentaba contigo, Diana. Creo que no se ha contado también un ejemplo en la guerra del 47 contra los norteamericanos, no se ha contado muy bien la historia de Josefa Sosaya, la famosa heroína de Monterrey, que fue fundamental. Te digo, no
no solamente la Güera Rodríguez ha sufrido esta parte, sino que han sido todas las mujeres que han participado en acontecimientos importantes y que por la misma forma, bueno, por la forma de su carácter, pues no les conviene ahora sí que a una sociedad machista que se cuente su historia. Se ha contado mal la historia en la Revolución, recordemos que se ha contado mal la historia de un poquito de Sarita Pérez, que era la mujer de Madero, que es la que la acompaña hasta su muerte, o personajes como la esposa de Porfirio Díaz, que era Carmelita, creo, no me acuerdo cuáles eran sus apellidos, Carmelita Romero, creo que era. Exactamente. Sí, Pero bueno, este fenómeno, creo que, ¿sí? Y bueno, lo que le digo que creo que este fenómeno no es tanto hacia un personaje, creo que es hacia un género, que pues se les omite y no se les tendría que omitir porque muchas de ellas fueron una clave principal para alcanzar ciertos objetivos. y aparte, pues ellas tenían que moverse para tener ese espacio de poder, ¿no? Que no les era otorgado pues de manera cotidiana. Entonces, si bien hubo algunas que, por ejemplo, se disfrazaban de hombres durante la revolución, así llegaron a ser después generales, pero disfrazándose de hombres, o bien como mujeres, pero asumiendo pues esta carga. Y bueno, en el caso de la Güera, como comentaba Carol, pues era el ámbito en el que ella podía influenciar a alguien, ¿no? Es decir, ella misma no podía tener ese puesto, ¿no? Como comentaba Carol, pues más bien influir en alguien en el que ella pudiera convencer. Entonces, pues, tal vez también por eso adoptaban esos papeles, ¿no? Igual Malintzin, pues también tuvo en parte el poder y en parte también, pues, a quien ella estaba aconsejando. Carlota, otro ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, puede ser por ahí. Bueno, también quería comentar de Madame Calderón de la Barca. Me parece que sí la llegó a conocer y sí escribió de ella acerca de que sí era muy, muy hermosa y precisamente esto de los dientes, es decir, ya cuando la conoce la Güera Rodríguez, pues ya es una mujer madura y aún así, pues habla, ¿no? De esta dentadura que tenía, muy perfecta, del cabello rubio, que casi no tenía, canas, bueno, pues que era muy, muy bonita, ¿no? Y pues esto de la iglesia, ¿no? De dónde está su representación. Yo siempre me confundo, siempre la ando buscando, pero por eso sáquenme de la duda si es del lado derecho del altar, ¿sí? Pero siempre que voy ahí, siempre la ando así buscando, ¿no? Se te esconde. Uh-huh. Está del lado derecho. ¿Del lado derecho? Sí es. Ah, ok. Muchas gracias. Entonces ya para la próxima vez que podamos salir, pues ahí la vamos a ir a visitar. Sí. Sí. Sí, Gracias. Y si Su alguien más... casa, su casa de la Güera Rodríguez un tiempo fue como una especie de bar y en la parte de arriba. Y bueno, ahí uno podía tener un poco de idea de la imagen que, o sea, de la visión como tenía la Güera Rodríguez, pues prácticamente, o sea, te asomabas y veías el centro, pero estaba la iglesia, pero estaba la casa del que vive. También eso es muy padre. Me parece que ya lo cerraron, bueno, antes de la pandemia ya estaba cerrado y ya no es posible entrar. Incluso también me parece que el predio como tal, la última vez que pasé por ahí tenía ahí unos letreros de que estaba en algún litigio, pero todavía no hace mucho tiempo uno podía pues entrar ahí a curiosar cómo era el lugar donde ella vivía. Entonces, y pues bueno, hoy en día ya no está a la vista, pero sí en algún punto estuvo y no dudo que en algún momento vuelva a estar abierto. Entonces, cuando pasen y lo vean, pues una vueltecita. Para visitar. ¿Hay algún Más. comentario? Sí. A mí lo que me llamó la atención de este personaje, la Güera Rodríguez, es que te comenta que conoció a Simón Bolívar. Simón Bolívar es uno de mis personajes favoritos, hablando en cuestión a la historia continental de América. Y he leído algunas biografías de Simón Bolívar y sus biógrafos han omitido completamente esa parte de que haya conocido a la Güera Rodríguez.
sí hacen la mención de que estuvo en México y de México fue a España. Hace un momento que en la última serie que sacaron sobre Bolívar, que está en Netflix, omitieron esa parte. No sé si se deba a que les gusta más la idea de que realmente el gran amor de Simón Bolívar fue María Teresa y quieran omitir lo de la Güera Rodríguez, porque se sabe que la Güera Rodríguez fue su primer gran amor de Bolívar. Y de hecho quiero seguir los pasos de Bolívar y espero un día ir a Colombia, ahí al Pantano de Vargas, que es uno de sus grandes acontecimientos de la historia colombiana. Pero me llama mucho la atención esa parte de que la borran completamente de la historia de la vida de Simón Bolívar, cuando se sabe que influyó, no, a lo mejor no tan fuertemente, pero sí influyó en una parte en el carácter del mismo Bolívar. Pero igual, como mencioné, a la Güera Rodríguez la conoce antes de que conozca a su esposa María Teresa. Yo creo que fue por eso. Yo creo que ahí la clave es lo que acabas de decir. No, se sobreentiende que la Güera Rodríguez es quien siembra esta semilla libertadora en Bolívar, y a final de cuentas darle el crédito al libertador de América a una mujer queda fuera de contexto. Entonces yo creo que eso es lo fundamental, y esa es la explicación más obvia, pero la más realista. Vuelvo a repetir, es que Simón Bolívar era muy joven cuando la conoció, y ella pues ya era una mujer madura que sabía pues mucho más allá por la propia experiencia, y Bolívar pues aún tuvo que recorrer mucho tiempo para lograr ser el libertador de América, pero lo que sí es importante, al menos desde mi punto de vista, retomar es que sí es la Güera que sí tiene Bolívar, que sí tiene incluso Morelos, ¿no? O sea, ahí es fundamental, pero ella no lo tiene. Hay además un interés personal, y esto yo siempre lo pongo muy sobre la mesa, porque tampoco no podemos, pues, enarbolar a un personaje sin tomar algo que es real, y en el caso de ella no fue así. Sí tenía mucho esta parte de ser libres, pero por un interés personal, eliminar en este caso a la corona era fundamental para lograr su cometido. Entonces, creo yo que la parte más importante es esa. No se le iba a dar el crédito a una mujer, y como bien lo mencionaron, este tema, esta injusticia, por así llamarla, pues o borrar de las páginas. Yo platicaba con Jorge, o le comentaba algún día del tema también de la carambada, por ejemplo, ¿no? Ahorita que fue el aniversario luctuoso de Juárez, pues es otro tema. Y así como ese, hay otras muchas historias que fueron sepultadas y que fueron pasadas a borradas y eliminadas totalmente de la historia, no solamente de la historia de México, sino en el mundo entero, precisamente por el solo hecho de ser mujer. Y era lógico, era un contexto machista, un contexto misógino, y no había forma de darle entrada a estos personajes. Y la forma más fácil de mancharlos era primero cosificándolo, ¿no? Entonces una mujer sí, solo sí sea bella, una mujer sí, solo sí, pero sea callada, sumisa, abnegada. Todos los personajes que decíamos, la manera en la que, por ejemplo, hacen en nuestros libros de historia, cuando aprendimos en la primaria cómo era la corregidora, Josefa Ortiz, y se sabe que además esa era una versión ya totalmente amañada, o sea, ya mayor, con este diseño fraternal, como más bien como una abuelita, para quitarle todo tinte o connotación sexual, y esa es también una forma de emancipar a todos estos personajes. Entonces es importantísimo y es interesantísimo. Yo creo que lo que nos queda a los que somos amantes de estos procesos históricos es retomar los personajes,
y tratar de buscar de ellos, de las fuentes, o a mí de las fuentes oficiales, porque yo coincido con alguien que lo puso en la sesión pasada, es que Martín mal, por no sé qué. Yo considero lo mismo. Yo considero que Martín Moreno es muy amarillista y que yo son los que lo siento si se corta. Estoy justo El audio. justo del mundo. Lo siento. Si podemos cerrar Espero el que ahí quede un grupo poquito mejor. en lo que habla Carol y ya después cuando queramos participar lo volvemos a encender. Muchas gracias. Y les comentaba, yo creo que esa es la tarea que nos queda a nosotros como personas que se deleitan con estos temas históricos, retomar el personaje de la nada, no desde este punto, más bien para vender, muy comercial. Yo creo que lo que es importante es retomar el personaje y tratar de desmenuzarlo y proyectar lo que realmente fueron o una versión un poco más objetiva de quienes fueron y de lo que hicieron. Y a la posteridad. Son personas que está olvidada porque los propios españoles se encargaron en destruirlo prácticamente todo, tenemos muy poquito. Y después de la conquista, todos estos personajes históricos fueron reprimidos, suprimidos, y yo creo que apenas estamos viviendo un momento donde podemos retomarlos sin tener consideración alguna para su género. Y entonces darles la verdadera justicia que merecen todos y cada uno de ellos. Justamente hace como un repaso de todos estos personajes femeninos históricos de México y cómo no les hemos hecho justicia. Y yo creo que ese sería un gran homenaje a todas ellas y creo que es prácticamente la obligación que tenemos hoy en día en este nuevo contexto social donde vamos dejando poco a poco el tema, pues sí, bastante misógino de estudiar la historia, porque la historia la estudiaban hombres, las mujeres realmente en comparación de los hombres han tenido muy poquito tiempo acceso a la educación y acceso a igualdad, por ejemplo, en los temas de educación. Un detalle, por ejemplo, muy bonito es que precisamente en uno de estos libros de novelas históricas, no lo puedo afirmar, pero narra ahí cómo al parecer el acta de independencia pues fue escrita, incluso se piensa que por la misma Güera Rodríguez, porque todos los que lo firmaron no sabían escribir, o sea, eran personas que no sabían escribir, eran militares, eran jefes de Estado, pero no sabían escribir, porque eso además era algo que se abocaba eminentemente a las personas que pertenecían a la iglesia, y la iglesia no estaba muy de acuerdo con el proceso independentista per se sí, pero no. Entonces, se dice que el acta de independencia la escribió ella misma porque ella sí era una mujer y que sabía leer y escribir, cosa que para ser de la época pues habla de una mujer muy adelantada y además muy preparada. Esto es algo que no lo sabemos porque además no hubo nadie que, pero además si fuera cierto no le van a decir, ¿cómo se iban a atrever a decir los padres de la independencia de México que el acta la escribió una mujer porque ellos eran ignorantes y no sabían escribir? No lo iban a hacer aunque fuera cierto. Es una suposición, es una teoría que podemos tener, porque a final de cuentas ella, como nos lo dice Artemio de Valle Arizpe, estuvo en el momento, estuvo durante, y se cree que ella fue. Y entonces nos queda, creo yo, a la posteridad eso, tratar de darles el lugar que se merecen después de todo lo que hicieron, vidas increíblemente pues llenas de pasión
por sus ideales patrióticos. Les podemos dar ese homenaje súper merecido y retomar todos estos personajes históricos y sacarlos de ese contexto. Lo que hace Televisa con la serie que les decía es darle, sí lo traigo el personaje, al final lo traigo para decir, pues, que era una persona, pues, bastante, pues, no era un ejemplo a seguir. Entonces, ¿para qué traer un personaje y hacerlo así? Para mi gusto es peor. Es increíble eso. Sobre sus hijas de la Güera Rodríguez, es real, así es, sus hijas se consideraron como la continuación de esa belleza de la Güera Rodríguez, y todas ellas se casaron con personas muy, pero de terreos, y es por toda esa herencia que tienen, que hoy en día esa familia está viva. Bueno, la estirpe se tiene bien ubicada. Dan algunos de los documentos que tiene el propio, que hizo el propio Manuel Vincent, me parece que se llamaba Romero de Terreos, y ahí sale precisamente toda la relación de por ejemplo, de las deudas o de las compras que tenía la Güera Rodríguez, y por ahí sabemos que ella mandaba traer muchísimos productos de la Nao de China. O sea, ese nivel, era una mujer que vivía con el mayor lujo que se podía en la época. Y sale ahí como ella, ese era su estilo de vida. Realmente casó a sus hijas, obviamente por interés, con personas con títulos, con prácticamente nobles, y accedió a ello. Por eso, es por esa razón que el rey de España requiere una pintura de ella para saber si le hacía justicia a la fama, y sus tres gracias, que eran sus hijas, por la belleza que tenían ambas. Y la duquesa Calderón de la Barca sí conoce a la Güera Rodríguez, pero volvemos a lo mismo, ya la conoce cuando ella era ya una mujer muchísimo más madura, y bueno, pues de ella, y es de las poquitas cosas que podemos obtener de otras personas, aparte de Artemio de Mayer y de la Güera Rodríguez. No sé si alguien más quiera Bueno, a mí sí me retomar algún tema, algún punto. gustaría comentar. Yo en lo personal no comulgo con la idea de la frivolidad de esta señora, de la señora María Ignacia. Pienso que era una mujer de convicciones. No la concibo como una mujer, precisamente su misma inteligencia. Sería contradictorio poder aspirar a ser emperatriz. Si era una mujer inteligente, sabía medir perfectamente el terreno como para aspirar a tal situación. Algunos autores comentan que Agustín de Iturbide desvía su entrada a la Plaza Mayor, pero no hay fuentes historiográficas que definan fehacientemente la escala que según hacen en la casa de la Güera Rodríguez, como tampoco hay una vehemencia histórica. Se dice que, ahí hay que tener siempre mucho cuidado, se dice que en el actual predio donde está el edificio de la Esmeralda, estuvo la casa de la señora María Ignacia. No es el actual edificio, a lo mejor escuché mal, dado que el actual edificio de la Esmeralda no corresponde a una arquitectura del siglo XVIII. Ese edificio de la Esmeralda es del arquitecto Serrano, se lleva el nombre del otro arquitecto, y si no me equivoco, se construye a fines del siglo XVIII. Por otro lado, el padre Cano, no sé si lo conocen, el padre Cano, que es el director de la Profesa, tampoco comulga, no encuentra fuentes históricas del padre Cano. Yo lo conozco gracias a mi amigo Gabriel Barajas. Hemos conversado con él y no encuentra fuentes duras, y es un estudioso, el padre Cano, el padre Luis Cano. Les digo, es el director de la Profesa. Sobre la similitud que se le atribuye a la estatua, si no me equivoco, a la imagen de la Piedad, o la Purísima, si no me equivoco, en referencia a las hijas
o directamente a la misma María Ignacia. No encuentra él, es muy exigente en sus investigaciones el padre Cano, no encuentra tal. Yo siento que es un tanto cuanto difícil forjarnos una idea de estas personas. Me gusta más concebirlas a lo poco que sé, a lo poco que he leído. Fue una gran mujer, se le debe mucho a María Ignacia, pero no la concibo como una mujer frívola, en mi punto de vista personal. La considero sí como una heroína digna de recordarse, como se puede recordar, y no le yo la pondría en el mismo contexto de Leona Vicario, que se me hace, es una opinión personal, mucho más interesante, mucho más profunda su aportación al movimiento insurgente, a Leona Vicario que José Ortiz de Domínguez. Pero bueno, esos ya son conceptos personales comentados con algunos amigos. Entonces, al no haber esta situación de que Iturbide detiene su marcha, pues no le encuentro una lógica. No encuentro una fuente dura que así lo señale. Encuentro únicamente, se dice que, etcétera, etcétera. A lo largo de la historia hay que ser muy cuidadoso, porque es como cuando Guillermo Prieto comenta que en 1847 de una pedrada, creo que derriban o algo al soldado que estaba izando la bandera de la Barra y las Estrellas. Bueno, es un dicho de Guillermo Prieto, pero hay que tal vez ser un poco más minucioso en cuanto a los conceptos para poder emitir y sí señalar. Menciona Guillermo Prieto, es muy distinto en un texto redactar, comenta Guillermo Prieto esto aseverando. Entonces, a mí no me convence, no estoy plenamente. Diana me conoce un poco, más o menos has visto lo que escribo y sí, ¿cómo les podré decir? Yo soy metiche, soy bien metiche, siempre lo he comentado, soy muy metiche, pero eso mismo de ser metiche, como decía el maestro Guillermo Tovar Teresa, vale ser más curioso que una monja. No sé por qué lo decía, pero así lo expresaba. Vale ser más curioso que una monja. Y eso lo aprendí mucho de él. Váyase al fondo, me decía, váyase al fondo, Juan Jesús. Y yo no he encontrado bibliografía suficiente que me haga aseverar. Entonces yo preferiría leerlo como se dice que, y reitero, fue una gran mujer, no la concibo frívola, no concibo que haya aspirado ella a ser emperatriz, porque si bien era una mujer inteligente, sumamente inteligente, tuvo la capacidad precisamente por esa misma inteligencia de conocer sus límites. Entonces, algo ahí como que a mí, a Juan Jesús, no le cuadra. Perdón, pero es una opinión. Yo creo que es correcto y bueno, esta parte de la historia pues sí se puede manejar como parte de la tradición oral o de la leyenda. Ya saben, bueno, siempre que hacen recorridos de leyendas y todo, pues siempre nos lo cuentan, ¿no? Entonces, es como esa parte de la historia y es cierto, ¿no? También Guillermo Prieto retomaba mucho de eso porque Guillermo Prieto pues aparte fue como poeta y literato, entonces sí, también los detalles que da él, hay algunos que dicen, hay a poco, ¿no? Y que el caballo se llamaba así y todo eso, y son muy emocionantes, pero sí es verdad, no hay que tomarlo con esa precaución, ¿no? Con esa consideración, me parece también muy Prieto. muy buenos estos aportes que nos hacen. Sí. Ahora, yo escucho que menciona una calle Sor Juana. Perdón, no la ubico en el centro histórico, la calle Sor Juana. Yo ubico pues la calle de la Profesa, la calle del Espíritu Santo, la calle de Plateros. En aquella época, acuden a mi mente los nombres de esas calles. Lástima que ahorita no sé si tiene abierto Juan Carlos Virones, es un experto en esta rama del centro histórico de todos los siglos, a través de los siglos, de canales, acequias, etcétera, etcétera. Él da conferencias al respecto, claro. Tiene un conocimiento muy amplio. Pero no ubico yo la calle de Sor Juana, ubico la calle del Espíritu Santo, ubico la calle de la Profesa, la calle de Plateros, la calle de San Francisco, que es por donde bajan por Bucareli, Iturbide baja por Bucareli, la Alameda, etcétera, etcétera, la calzada del Calvario, e ingresa por Puente de San Francisco, si no mal recuerdo,
hasta la Plaza Mayor, sin hacer una sola escala. Ahora, respecto al acta de independencia, si mi memoria no me falla, desgraciadamente no soy una enciclopedia y a veces tengo que remontarme a donde lo leí. El acta de independencia la escribe, entre ellos, yo dudo mucho que hayan sido analfabetos, porque entre los firmantes estaban los condes de Eras y Soto, que es una de las esquinas más hermosas del centro histórico, y si la mente no me falla, quien redacta el acta de independencia, incluso la escribe, habría que ver ahí la caligrafía, es Carlos María de Bustamante. Puedo estar errado, voy a buscar la fuente, y quien redacta el acta y la autógrafa, o sea, quien la escribe, es Carlos María de Bustamante. Esto sin denostar, insisto, a la señora María Ignacia, que merece todos mis respetos y el reconocimiento, y lo deben de merecer los mexicanos, porque al igual que doña Leona Vicario, aportó de su pecunio a la causa insurgente, pero yo considero que era no por frivolidad o aspiraciones de poder, sino por convicción directa. Yo pienso que sería empobrecer la figura de María Ignacia, atribuyéndole una ambición política. No le veo por dónde, discúlpenme, no soy biógrafo de ella, pero a lo poco que sé, no encuentro por dónde pudiese ella tener aspiraciones de emperatriz o de gobernante, y máxime, como la concibo yo, una mujer sumamente inteligente, sumamente astuta y sumamente capaz. No encaja. Aquí va donde empiezan. A mí me encanta. ¿Perdón? Ah, no, decía que son bienvenidos los comentarios. Me encanta. Mira, aquí va. Aquí va por principio de cuentas. La calle sí está mal. La calle de la Profesa hoy en día ya no existe, es la calle de Madero. La calle con la que hace esquina es Isabel la Católica, y hablábamos de que está ahí la iglesia de la Profesa, es ahí en esa zona donde estamos hablando. Sobre el acta de independencia yo aclaré y lo dije, hay novela histórica. La novela histórica sigue siendo, al final de cuentas, un punto de vista del autor con personajes históricos. Yo lo aclaré desde un principio. Ahora bien, respecto a cuál es frívola, de las cosas que hay publicadas, o sea, no es mi dicho, es Artemio de Vallarista, lo vuelvo a repetir, casi todo lo que hay de la Güera Rodríguez parte de ahí, porque si entramos en este dilema donde es que la historia es historia y como no sabemos, como no estuvimos ahí, todos estos personajes de los cuales no hay una crónica bien clara y establecida, pues se van a perder en el olvido. Así es. Artemio es un cronista de la época, bueno, es un cronista posterior a la época, y él lo que junta es una serie él se basa en cartas, en escritos, en varios documentos que, por ejemplo, hoy en día son privados, y de las cosas que se hablan, por ejemplo, de ella, en una carta que va dirigida, me parece, que es de Iturbide a Apodaca, precisamente, ahí habla de que la Güera Rodríguez, y por eso digo que es muy frívola, ella redacta o ella busca la manera de redactar una carta dirigida a Ana María Huarte, que es la esposa de... Así es, de Iturbide. Es Ana María Huarte, es la esposa de Iturbide, es demostrar que Ana María tenía un amorío con alguien más y de esa forma poderla divorciar de Iturbide. Este divorcio no iba a ser como para, pues, o sea, ¿como para qué? Obviamente ella lo que quería era casarse con Iturbide, y por supuesto que ser emperatriz, porque además hablemos de que los personajes son históricos, pero siguen siendo humanos, y yo no veo la forma en la que una persona tenga la posibilidad de llegar a un puesto de esa naturaleza y negarse a ello. Eso sería poner a los personajes históricos en un pedestal donde elevarlos a un nivel prácticamente Sí lo entiendo, pero también vale leer, por ejemplo, a mí me interesa mucho. Sí, pero a mí me agradaría que se expusiera, por ejemplo, la cuestión epistolar de Iturbide hacia su esposa. Es muy conmovedora.
Yo percibo en los textos, en las epístolas que le dirige Iturbide a su esposa, cariño, amor, incluso en la despedida, por eso digo, a mí no me cuadra. Puedo estar errado. Ahora, refiriéndonos a Artemio de Valle Arizpe, sabemos muy bien que no se puede considerar una fuente digna de confianza. Me encanta leer a Artemio de Valle Arizpe, Juan Carlos lo sabe muy bien, lo leo constantemente, pero no me gusta como fuente de información. También tiende mucho a ser muy fantasioso, por lo mismo barroco de su escritura, de su redacción, deja volar la fantasía y hay infinidad. Yo ahorita estoy leyendo precisamente un texto de Artemio de Valle Arizpe y divaga mucho, que incluso el editor tiene que hacer apuntes dando datos concretos y correctos. Dice, aquí se equivoca don Artemio en esto, pero debemos respetarlo por sus sentimientos, su exaltación. Tiende mucho Artemio del Valle Arizpe a exaltarse cuando escribe. No se le reprocha, porque a mí en lo personal me encanta, pero no basaría yo en lo personal un dato fehaciente afirmado por don Artemio. Y creo que no sería el único. Creo que hay varias personas que conocen la forma de escribir de don Artemio de Valle Arizpe. Es mi punto de vista. Nos queda un minutito y medio, nada más rapidito. Sí, no creo que haya problemas. Esta contraposición de fuentes, se va reconstruyendo un personaje histórico. Entonces, bueno, pues son consideraciones importantes. De hecho, bueno, pues también yo como historiadora sí necesitamos siempre tener las pruebas, ¿no? Pero bueno, para una construcción de personajes se puede ampliar, ¿no? Esta perspectiva. Y pues sí, no casarse solamente con un solo personaje, con un solo autor, perdón, una sola fuente. Y pues dejamos ya este minutito nada más para que si quieren añadir algo, pero sí, no creo que haya conflicto en esto. Son consideraciones importantes y todo esto pues sí se toma en cuenta, ¿no? Para seguir contribuyendo a esta imagen que estamos haciendo de la güera. Pues yo les agradezco a todos, de verdad, porque siempre es grato escuchar, como dice Diana, ¿no? Ya ves que yo siempre aconsejo, Diana, leer simpatizantes y detractores de hechos y de personajes históricos. Sí. Eso sí, como decía Carol, es un deleite leer detractores y simpatizantes porque te enteras de cosas que no sabías, ¿no? Así es. Sí, Carol. Padrísimo. Padrísimo. Mucho de esto también lo hace un libro que se llama La vida de la Nueva España, me parece que es de un autor que se llama, en este momento no lo recuerdo, pero también este autor llega muy en concordancia con Artemio, pero a mí me encanta, me gustó mucho que el señor Juan Jesús tenga oportunidad de hablar con Hola. Hola, ya estamos aquí otra vez. Perfecto, me gusta. Si quieres comentar algo, ya es que ya se extendió un poco, entonces dijimos, vamos a hacer otra nueva. Y pues estamos grabando ya estamos aquí. Sí. Perfecto, sí vale la pena. Sí. A ver, Juan Jesús, que tenía ahí algo que decir. ¿Tienen algo que decir? ¿Algo más que decir? Con mucho gusto. Sí. A ver, Juan, todavía no nos escucha. Sí, es que falta, creo que admitir otra parte. Sí. Sí, él es por partes. Sí. Es muy divo, de hecho. Sí. Ya le digo ahorita también me voy a decir a Jorge Nieto también. Sí, a Jorge, a Caro, a todos para escuchar sus apuntes, es muy interesante. Oye, Juan Carlos. ¿Qué pasó? A mí me gustaría que nos hicieras favor, perdón que te involucre sin consultarte, pero te he comentado varias veces que me gusta mucho la plática que haces referente al Canal de la Viga. Tienes muy excelentes imágenes, una descripción muy detallada del mismo. Yo te pediría de favor, si lo consideras, y te exhorto aquí, pues, delante de Diana, de Jorge también, de los amigos, que un día nos hicieras favor. Me gustaría, podría ser la próxima, si no estás muy apresurado con tu trabajo, de que nos hicieras favor de darnos un bosquejo o un recorrido por el Canal de la Viga
y toda su historia, ¿no? Hasta la Ciudad de México, que era el surtidero y todo esto. Cuando quiera, no faltaba más. Claro que sí, desde luego. Estoy seguro que a Jorge y a Diana Muchas gracias. les va a encantar, ¿eh? Ahí, o sea, un recorrido obviamente, por el Jesús. centro histórico, sí. Póngale la fecha. Si acepta Juan Carlos, pues habrá que tomarle la palabra. Considérenlo ustedes, por favor. Gracias, gracias. Ya estamos llegando, ya estamos, pues, bastantes nada más. Sí. Sin problema, ¿eh? Hacemos el tercero, porque sí, yo sé lo que es cuando te saca la sesión y ya quedó así como en el aire, ¿verdad? Se quedan Sí. cosas en el tintero. Sí, así todavía. nos pasó también la vez pasada, o la vez antepasada más bien. Entonces, sí, decía una amiga, pues Maricruz, que participó con nosotros en lo de Malinche, decía, es que de pronto me sacó y ya no supe, dice, ya ni siquiera me pude despedir. Y le digo, sí, pues que nos sacó a todos, pero vamos a tener aquí la oportunidad, entonces. Sí, se quedan en el tintero o en la chistera, porque luego son sorpresas. Sí. Pues ya estamos de nuevo. Ya no veo a Caro. Ahorita se conecta. Andaba un poquito más su conexión, ¿verdad? Sí. Sí, a veces el internet está deficiente en algunos casos. Sí. ¿Cómo se llamaba la cafetería esta de la que estaban haciendo alusión? Juan Carlos. La Esperanza, creo. La Concordia. La Concordia es donde está el edificio de la Mexicana. Hay una prosa muy bonita del Duque Hoff, donde pues se infarta porque ve que pues la Concordia ya la están demoliendo. Sí, Sí, ¿verdad? ahí mira, perdón, si me lo permiten y está de acuerdo Diana, tengo algunas imágenes de Por favor. varios de los lugares que han mencionado ahorita en la charla, y entonces, igual, sin perder el hilo de la plática, poder ilustrar esta conversación con algunas de estas imágenes, si no tienen inconveniente, ya nada más sería cuestión de que me dieras el acceso a poder compartirlas. Oye, Diana, rápido. Me comenta Carol que ya nada más para que le des el link, que le permitas ingresar a la sesión. Es que le estoy pasando invitación a los demás para ver si pueden entrar. Pero bueno, de todas maneras, como lo estamos grabando, pues ya después se los compartimos. Ahora sí, vamos a ver. Ok, ya salió esto. Un momentito. Muy bien. Oye, Juan Jesús, te quiero preguntar algo. Mande usted. Oye, ¿tú qué opinas del trabajo de Héctor de Mauleón? Porque luego he visto algunos recorridos que ha hecho en la Ciudad de México que se me hacen fabulosos, ¿eh? Ya, sí, mira, son fabulosos en cuanto a promotor de la historia. O sea, a mí me agrada, considero encomiable porque es como cualquier ponencia y en ese rubro, pues no me atrevo a decir encomiable, pero sí debe de detonar la curiosidad de investigación, de acercarte datos. Héctor de Mauleón, pero tiene bastantes hierros también. Porque, bueno, yo también he comentado que no concuerdo con Héctor de Mauleón, pero me encanta su programa. Me encanta su programa que hace junto con Beca Duncan en El Foco, que sí te dan a conocer la Ciudad de México. Y creo que, de hecho, en uno de sus programas hablaron un poquito de la Güera Rodríguez, creo que cuando pasaron por una de las... Hay datos cerrados. No sé qué opina Juan Carlos al respecto. ¿De qué? Sobre los Héctor de Mauleón. Héctor de Mauleón, prefiero no opinar. No, bueno, no, mira. Ya, sí está bien. Sí. No, mira, es que es como... colaborado con algunos proyectos. Mira, es como menciona Juan Jesús. Es encomiable y sobre todo cuando uno no es historiador de profesión, que dediques tiempo y esfuerzo a esto. Él sabemos que su periodismo es de otra índole y le ha entrado a esto porque le gusta. Saca muchos datos y está muy interesante, muchas cosas muy bien. Los recorridos, pues, excelentes. Uno que recorre la ciudad, pues, bueno,
suele ser un poquito más quisquilloso a la hora de los detalles, ¿no? Pero es por eso, porque uno como Juan Jesús y tu servidor, la hemos recorrido ya por muchos años esta ciudad y sabemos varios recovecos que tiene, ¿no? Entonces, cuando hay algún error, alguna situación ahí que te brinca, pues sí, la notas más, ¿no? Pero considero que es un trabajo bueno y respetable lo que hace Héctor de Mauleón, Rafael Pérez Gay, incluso colaboramos con ellos ahora que hicieron lo de estas placas nuevas que colocaron en el centro histórico, colaboramos junto con Carlos Villasana en parte de la investigación. Entonces, pues sí, aparte, él me cae muy bien, Héctor de Mauleón. Sobre todo ahora que se sube a la bicicleta. Yo estoy esperando a ver en qué momento se cae. Últimamente se ha subido, ¿no? A la bicicleta Sí. junto con Beca Duncan. Así es. Las imágenes, Juan Carlos. Muy Muy sí, buenas a ver, imágenes. Yo sí, tengo nada que más dar un que permiso. Yo, me tiene que dar la habilitación sí. nuestra querida Diana para poderlas compartir y pues que bueno, van en relación a todo lo que nos han comentado en esta sesión. Así es, Carlos, también comentamos, bueno, estábamos, ya ahorita hizo una pregunta Jorge, pero al margen de este tema, pero también ahorita, pues si quieres también continuar con lo que estábamos tratando, algo más que quisieras agregar del tema, ahorita en lo que también le doy aquí el Sí. permiso aquí a él, porque nos va a compartir unas imágenes, Juan Carlos. Mira, en relación a todo esto, pues sí yo estoy de acuerdo en que es un personaje fascinante, creo que así lo vio don Artemio cuando se dedicó a escribir de ella, y el legado más importante de don Artemio es que nos escribía amplias cosas sobre cosas que estaban prácticamente en el olvido, se sabe muy poco. Entonces, sí hay muchas situaciones que son parte de la imaginación de don Artemio, eso pues, las personas que saben historia lo saben perfectamente. Falta documentación, también es cierto. Lo que también es cierto, por otro lado, es que este personaje es fascinante y que merece un estudio más a profundidad. Podemos hablar aquí de algunos detalles que pueden no ser importantes, pero que nos dan una idea de dónde podemos encontrar errores, ¿no? Como lo que mencionaban hace un momento en cuanto a la trayectoria que tiene el ejército trigarante a la entrada triunfal a la Ciudad de México y que se detenga o que desvíe. A mí, ahí es donde me brinca a mí un poquito, que desvíe el trayecto. Yo siento que no lo desvía porque ellos entran por la garita de Belén, recorren el Paseo de Bucareli, se meten por la Avenida del Calvario, Puente de San Francisco, Plateros, para llegar al centro, ¿no? al Zócalo. Ahora, en cuanto a lo de la casa de la Güera Rodríguez, también ha sido un punto incluso de discusión en varias tertulias que hemos tenido. Su ubicación, algunos dicen, como menciona Carol, que estaba enfrente de lo que es la Profesa, ahí sobre la calle de San Francisco, hoy Madero, la casa de la esquina. Sin embargo, se menciona luego también el de la otra esquina, donde está la Esmeralda. E incluso algunos despistados llegaban a mencionar que donde está el Café de la Concordia. Lo que yo sé en relación a esto es que en la casa que estaba en donde ahora está el Museo del Estanquillo, es decir, el edificio de la Esmeralda, ahí antes estuvo una de las casas de los marqueses de San Miguel de Aguayo. Como ustedes saben, este personaje fue esposo de una de las hijas, creo que la de nombre Antonia, si no me equivoco, de la Güera Rodríguez. Es muy probable, creo yo, eso es como una opinión personal, que este encuentro visual que tuvo a la entrada del ejército trigarante la Güera con Agustín de Iturbide haya sido ahí, en la casa de la hija, ¿no? Que era esta casa de los marqueses de San Miguel de Aguayo, y que precisamente se va a destruir hacia el último tercio del siglo XIX para construir el edificio de la joyería de la Esmeralda, ¿no? En donde ahora está el Museo del Estanquillo. Entonces, pues por ahí puede ser
en relación también a cómo haya sido la vida de la güera y los objetivos que buscaba. Para mí sería muy aventurado asegurar cuáles eran sus intenciones, para mí, ¿no? Quiero recalcar eso. Lo que sí es cierto es que fue un personaje que al tener contacto con tantas personalidades de tan distintos ámbitos de su tiempo, sabemos de esa amistad que algunos dicen que fue más que solo una amistad con Humboldt o con Manuel Tolsá o con Agustín de Iturbide, con Bolívar, pues bueno, ahí nos podemos dar una idea de la importancia que tenía este personaje, que era pues de ascendencia criolla y muy ligada a la nobleza, por eso podía moverse en estos estadios, ¿no? Entonces, eso sería pues lo que yo podría aportar al momento en torno al personaje, y que sí hay que estudiarlo, porque como al final de su vida, incluso va a terminar con los amigos de la Orden Terciaria de San Francisco, ¿no? Y como también su último marido, que era mucho más joven que ella, pues al morir ella, va a hacer votos sacerdotales, ¿no? Son situaciones que se me hacen al final curiosas, y sí, rescatar mucho a la figura, eh, más allá de la cuestión personal que haya tenido en cuanto a moríos y demás, la situación patriótica que demostró, porque incluso cuando la intervención norteamericana, ella va a poner de su dinero para poder afrontar esta situación. Entonces es un personaje fascinante. Se necesita obviamente todavía mucho más investigación para conocerlo mejor. Y pues pero sí nos sirve, tenemos esta primer base del estudio de Don Artemio, y que como dicen, ¿no? De ahí han surgido todas las demás, para poder rescatar más allá del personaje de novela histórica al personaje histórico. Carol, ¿querías decir algo? Sí, tarde mucho. Sí, yo al menos en mi óptica, yo no soy historiadora de profesión. Lo hago, ni siquiera soy historiadora, solamente leí algunos textos históricos. Pues, al menos para mí, espero que sí me estén escuchando. Al menos para mí, el tema que yo pongo sobre la mesa es que respecto del agüero, lo dije cuando inicié este momento. No, eso es otra cosa. Sí. Ah, De la pantalla, es que no lo encuentro donde compartir la pantalla, pero sí. Yo inicié diciendo pues, es que hay muy poco realmente sobre ella. Terceros dicen de personas que tuvieron la oportunidad o de compartir con ella o con sus descendientes. Realmente hay muy poco. Entonces, partiendo de esa premisa, es muy difícil hacernos un bosquejo real de lo que fue y de lo que no fue, porque al final de cuentas, así como podemos dudar todo, ya sea si estuvo o no con Iturbide, ya sea que era una patriota o era una persona antes para adentrarnos en estas cosas. Respecto a ese espera o no un soñador y le exageran muchas cosas, es que retoma varias cartas donde de ahí saca él todo lo que viene diciendo. Entonces,
muchas de ellas, por ejemplo, lo que sucedió, este altercado donde ella intenta poner a Mariano Torrente. Entonces, que al menos yo estudiara y de ahí sacar todos los autores en los que él se basa y después irme a esas fuentes y saber qué hay y qué no hay. Son libros complicados de encontrar. No sé si hoy en no es como que se encuentre en cualquier puesto de libros. Me está conectando. Listo, ¿me escuchan? Sí. Sí, lo siento. No sé cómo hacer para que no suceda eso. Y de pronto a lo mejor es la conexión o no sé, sí. Cierto. Sí. Y estoy, o sea, literalmente estoy junto al módem. Sí. Bueno, recapitulando, para mí es esta parte de entender que un personaje tan perdido como Laura Rodríguez, no creo que no es posible desde un punto de vista realista afirmar o negar sucesos que pasaron. Realmente, y yo lo dije desde un principio, la mayoría son mitos que puede ser que se hayan llevado al extremo de hacerlos verdad o que simplemente nunca sucedieron. Eso es algo que difícilmente vamos a saber. Cada quien recapitula los textos a los cuales ha tenido acceso y eso nos da, al menos desde mi óptica, la posibilidad de generarnos un criterio respecto de cada personaje, en este caso de Laura Rodríguez, de si fue o si no fue. Pero, por ejemplo, de lo que sabemos de ella, en algunas cartas que hay incluso, porque la mayoría también de lo que se sabe de ella es todo el papeleo que deja Iturbide y que de los cuales se tuvo acceso y se puede estudiar, donde incluso hay unas cartas con, me parece que es como el de un colegio de San Francisco, y también en esas cartas ahí viene claramente toda esta relación donde a final de cuentas María Ignacia era una persona con pues, un extracto social elevado y como yo les decía, Iturbide es el encargado pues de mantener su casa y ahí está toda esa relación. A mí eso sí me parece a veces un poquito frívolo, porque entonces ahí había un interés y no lo podemos negar eso porque al final de cuentas están todas estas cartas y todo eso se encuentra en la documentación de Itupio, Mariano Torrente, me parece, él es el que hace esas menciones. Ahora bien, al final, yo coincido plenamente en algo. Por cierto, el cuadro de Venus y las Tres Gracias, ese hay fotos en internet porque no está expuesto, está al parecer en este caso hacer su obra. Lo siento, me conectó y me desconectó. Espero que me escuchen. Y a veces es la conexión, porque a mí también luego me pasa eso, entonces sí, se trata de eso. Bueno, quiero decir que creo que ya di el permiso para que se pueda conectar la imagen de cada uno, pero pues sí, en efecto, consideramos ahorita lo que nos estaba comentando Carol. Yo creo que más bien es como una cuestión de interpretación. Y en eso, pues sí, nadie es de que tenga la razón absoluta, ¿no? Pueden coexistir estas interpretaciones.
Pero ya se puede compartir, Juan Carlos, si quieres, compartir estas imágenes, porque nos iba a compartir unas imágenes del centro histórico. Sí, ya estamos otra vez con Carol, sí. A veces sucede este tipo de cuestiones de que sí, nos sacan y luego nos vuelve a conectar y vuelven a ingresar. En las sesiones pasadas a mí me pasaba mucho, ¿verdad? Nada más que mi hermano ya puso una repetidora de señal, entonces por eso ya no pasa tanto. Pero sí, sería cuestión interpretativa y como les digo, pues ahí es válido. Son válidas ambas. Ya ven, ahora ya me sacó a mí y yo decía que no. ¿Y ahora? Qué mal está esto. Creo que soy analfabeta digital. Ya se puede. Listo, creo que Juan Carlos Briones estaba comentando algo sobre la foto, pero tenía apagado el micrófono. Y si lo hizo, si lo comentó, no oímos nada. Y si no, sí. Es aquí uno de los lugares míticos donde Sí, se el Café de la Concordia, nada fue la menos. casa. Sí. El ¿No? café. Que debió estar enfrente, si es que estaba en la casa de los Marqueses, otra casa que se asegura fue donde habitaba la Güera Rodríguez. Pero pues bueno, es muy cercano al espacio donde comenta esta tradición que paró Agustín de Iturbide la marcha del ejército trigarante para saludar a nuestro personaje. Usted estaba donde ahora se encuentra el edificio de la Mexicana, donde está en Los Bajos la tienda de Sara. Uh-huh. Y el Café de la Concordia era un ejemplo de arquitectura civil de Francisco Guerrero Torres, nada menos. ¿Ese está sobre Madero? Sí, esta de aquí es Madero y la de acá es Isabel la Católica. En aquel entonces, pues, era Plateros y San José del Real, de este lado. No, esa calle de Madero tiene muchísima historia. Imagínate, vio pasar a mucha gente, a Maximiliano, vio la entrada triunfal del ejército del pueblo, que son los zapatistas y los villistas hacia el Zócalo. ¿No? Sí, no, Es sí, decir, esa que calle es... tiene muchísima historia esa Caminar calle. por ahí es, wow. De hecho, Sí. yo de hecho yo me imagino que, como ya les había comentado, que mi bisabuelo peleó en la revolución, yo me imagino que a lo mejor hasta él pasó por esa calle, ¿eh? Seguro. Sí, muy probable. Seguro. Y bueno, este es un cuadro también bastante conocido de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Están entrando precisamente a la calle de San Francisco, hoy Madero. Vemos del lado izquierdo los muros de la iglesia de la Tercera Orden de San Francisco, parte del conjunto franciscano, y del lado derecho el Palacio de los Azulejos, la casa de los condes del Valle de Orizaba. Entonces, fue parte del recorrido. Por eso yo decía eso de, no, tal vez no se desvió, sino que se detuvo, o tal vez antes había planeado otra entrada a la ciudad o por otra calle, y entraron por aquí para pasar precisamente por la casa de la Güera, ¿no? Ahí es como ya se empiezan pues a armar las conjeturas de todo esto. Sí, porque del lado derecho había pues no estaba 5 de mayo, del lado izquierdo 16 de septiembre no existía, estaba todavía el convento de San Francisco, obstruyendo, estaba la calle de, ¿qué es? ¿Azueta era? Venustiano Carranza, ¿no? Bueno, Hasta... Ya no llegaba hasta San Juan de No Letrán, porque existía, estaba 16 de septiembre precisamente... no existía. No, no era nuestro terreno.
La única entrada era Plateros. Plateros, San Francisco y Plateros era el único acceso a la Plaza Mayor. ¿Y ese café de la Concordia, más o menos de qué época es? Es del siglo XIX, debe ser la primera mitad del siglo XIX. De hecho, se habla de la fama que tenía este espacio precisamente para la reunión de intelectuales y artistas. Así es. Okay. Bueno, esta es también una imagen de la calle de Plateros. La calle con la que hace esquina acá es precisamente el Espíritu Santo, lo que sería hoy Isabel la Católica. Entonces, el edificio de la esquina, este edificio de la esquina es el que perteneció al Marqués de San Miguel de Aguayo, y en donde vivía con una de las hijas de Aguera Rodríguez, que es donde supuestamente la Don Artemio, o en la casa de acá, que es la otra que nos mencionaba Carol. ¿No? Pueden ser cualquiera de estas dos casas. El chiste es que se dio ese encuentro hasta el momento basados en esta historia de Don Artemio. ¿No? ¿De qué año será esa imagen? Esta fotografía, Juan Jesús, es de 1875. 875. Mira, tiene sus gambas y su balcón corrido. Entonces, pues bueno, no sería difícil imaginar tal vez esta escena, ¿no? De Iturbide y todo este séquito pasando por este lugar, y la güera tal vez en alguno de estos balcones o en los de la casa de acá, ¿verdad? Sí, porque se dice que estaba en la de los de Aguayo, en la Esmeralda, pero no hay alguna fuente que nos pueda dar un dato preciso, ¿no? Sí, sería pues ahí sí cuestión de tratar de indagar más. Qué bueno que se están revalorizando estos personajes, porque eso finalmente lo que va a traer es precisamente lo que nos hace falta en este momento. En la casa que está frente a lo que hoy sería el Museo del Estanquillo, les comentaba que hace unos años abrieron como un bar y uno podía entrar a la casa. Y ahí hay una pequeña casa de María Ignacia Rodríguez de Velasco, muy parecida a la placa que está afuera, de hecho es el mismo concepto, que está afuera del Palacio de Iturbide, que está sobre la misma calle, pero ya más pegado a lo que sería el eje central, casi al ladito de lo que fue el convento de San Francisco. Afuera hay una plaquita, y en esta casa hay esa placa. Yo tenía una foto de esa placa, pero bueno, ese material, sí, pues ahí lo tengo por ahí lo puse en algún lugar, pero bueno, lo decía, si en algún momento ya se abrió, seguramente en algún momento se va a volver a abrir, y sería bien importante pues ahí tener como esa referencia. Claro que aún así una plaquita tampoco ya no es como tal una acreditación total de que fue o de que no fue, porque yo puedo hacer una plaquita y decir no, que aquí estuvo. Sí es correcta la observación. Es correcta la observación porque si bien habría que poner atención en cuanto a quien, no sé quién haya redactado la placa, en efecto, del llamado Palacio de Iturbide, porque Iturbide estuvo hospedado. No, si Diana me hospeda un tiempo en su casa, estoy hospedado en la casa de Diana, o de Jorge, pero yo vivo en mi casa. El conde de Moncada hospeda a Agustín de Iturbide. Iturbide no vivía ahí. Estaba hospedado en el Palacio de Moncada, que se conoce como Palacio de Iturbide. Por eso esas precisiones son las que, pues a lo mejor suenan extrañas, pero a veces le brincan a uno, ¿no? Le brincan a uno. Esas precisiones. Bueno, esta plaquita está a la vista, no, digo, cualquiera que vaya y tenga ahí un poquito de curiosidad, está ahí a la vista. Ahora bien, si lo mencionamos, volvemos a lo mismo, es que ya es un tema ya bien, exactamente. La Virgen. La Virgen. Wow. Sí. Hermosa foto.
Sí, esta fotografía, pues bueno, de Manuel Ramos, nada menos, Ujú. que es parte de la colección Wow. de Sistema Nacional de Fototecas del INAH. Pues bueno, es la imagen de la Virgen de los Dolores, Sí, es de en los donde al parecer Tolsá se inspira en la Güera Rodríguez para la realización del rostro. También se habla de la Inmaculada, pero del mismo modo se habla que para alguna de las dos quien inspiró el rostro es la su hija, hija. ¿verdad? Entonces, Es pues otra, bueno, es otra fuente. afortunadamente tenemos también estas imágenes para poder pues darle más fuerza, ¿no?, a este tema tan interesante. Vamos a ir a buscarlas en el recorrido, ¿no? Porque ya estábamos hablando que después de la pandemia, cuando nos sea permitido, a ver si vamos a recorrer, ¿verdad? El centro histórico. Claro que sí. Encontramos, sí, todo esto. Siempre que me meto a esa iglesia, siempre lo ando buscando, pero es genial poder, bueno, ahorita ver esta fotografía histórica. Sí, wow, muchas gracias. Mire. El mismísimo don Sí, Agustín de Iturbide, Ah, que pues hoy es su personaje, aniversario luctuoso, ujú, ¿verdad? Para recordar. que es Sí. por estar en el bando equivocado, Eso pasa ¿no? Pero que con bueno, eso todos los pasa personajes en México. constantemente. Eso pasa constantemente. Y pues bueno, no se puede negar que fue trascendental para que se consolidara la consumación de la independencia y sobre todo ahí teniendo en cuenta todo lo que nos comentó amablemente hoy Carol, la presencia detrás del personaje y que no debería de verse así, sino a un lado de él, en este caso, la Güera Rodríguez. Pero creo que los reflectores lo iluminaron a él y omitieron un destello siquiera para Vicente Guerrero, ¿eh? Sin Guerrero tampoco. Yo creo que Claro, la alianza de ambos fue la que hizo que pienso se que pudiera dar. ni más ni menos. Se habla mucho de Iturbide y se omite a Guerrero, siendo que Iturbide mismo reconocía que no podía con Guerrero, tenía que aliarse a él para consolidar la independencia. Si no, tampoco se hubiese consolidado sin Guerrero la independencia. Ahí la equidad de la historia. Claro. Sí, Jorge. Pero te comento, creo que no nada más con ellos, sino que es con todos los personajes, como lo mencioné en un momento. Creo que en la cuestión de la independencia ya sabemos que reducimos del mismo que a mí me caiga gordo el personaje de Iturbide, hay que darle su mérito de que realmente pues Es el conjunto de, sí, no es una realmente sola sí persona. supo negociar para poder consumar la independencia. Así como también le he dicho a Diana que me cae gordo Maximiliano, ¿verdad? Pero hay que reconocerles también Oye, ciertos Jorge, méritos. porque no te vaya a pasar lo que a don Suárez del Real, ¿eh? Con ¿De Victoriano qué? Huerta. Con Victoriano Huerta. Sí, ya no lo que quiere nombrar. Sí. Pero Sí, también veíamos a Humboldt entonces, ¿verdad? así Sí, es. así es, De la Humboldt, Güera. que pues bueno, Sí. fue amigo de la Güera y pues un importante personaje también en la historia, nombrado benemérito de la patria por Juárez, nada menos, ¿no? Un Quedo. matrimonio de la Güera, ¿no? Él y el Así arzobispo es. son los que meten ahí la cuchara para que se case a los 16 años, ¿no? En este matrimonio que al final no resultó, creo que el hombre le resultó golpeador y todo esto. Hasta balazos le metió, Sí, caray. un balazo que afortunadamente no le atinó. Hubo Así. una demanda por parte de la Güera hacia este personaje y Sí. después él hizo una contrademanda de adulterio, ¿no? Contra la Güera y Y luego que, el bueno, ya divorcio no. eclesiástico. Ajá, y Sí. no prosperó al final porque Oye, Juan Oye, Carlos, tengo una el pregunta. primer marido, ¿no? Era mucho Dime. más ¿Qué grande que tanto ella. tuvo que ver la Güera Rodríguez? Tengo una duda. ¿Qué tanto tuvo que ver la Güera Rodríguez en lo que fue la conspiración de 1808 cuando los gachupines de la Ciudad de México derrocan o ponen de fuera
Iturrigaray, que es cuando matan a Primo de Verdad y todo eso, que para tendencia, porque él es el primero que establece las bases legales, que ya Pues después sí, no, fíjate, le damos mérito a Hidalgo y sí, es que fíjate, ahí también, por lo que sabemos, te digo, en el tema de la Güera Rodríguez, pues es muy vago todavía, pero por lo que se sabe, sí tuvo un papel ahí fundamental, sobre todo por su posición social y económica. Ella ayudaba mucho en cuestión financiera a estos movimientos, ella sí estaba a favor de una emancipación y sí participa en el movimiento de 1808. 1808. 1808 y después en el movimiento de Hidalgo en 1810. Siempre hay nubarrones aquí en esa situación de qué tanto tuvo que ver, qué tanto no, pero también se habla de que perteneció a los Guadalupes, que se les llamaba este grupo, que apoyaba financieramente. Ahí estuvo Leona Vicario, ¿no? Por ejemplo, que apoyaban desde su puesto privilegiado a la causa, ¿no? Para mandar imprentas, por ejemplo, y de manera anónima. O sea, esto que hacían de ser correos, estas mujeres, arriesgando su vida, arriesgando su posición, es algo que no se ha valorado en la medida de lo que valió para que persistiera el movimiento, porque si no hubiera terminado con la muerte de Hidalgo y Allende tranquilamente. Y es algo que se tiene que revalorar y volver a analizar. Claro. Y creo que hablando de Leona Vicario, recuerdo que en algún libro que leí que el mismo tío es el que la entrega a las autoridades, ¿no? Por lo mismo de que el tío de Leona Vicario apoyaba, creo, la causa realista, y al enterarse de que la misma sobrina, o no sé si hubiera sido el tío o el padre, es el quien la entrega a las autoridades. Y fíjate, y precisamente por su posición social, es que a Leona la van a recluir en el pliego. Después, bueno, ya va a acabar, ¿verdad? Nos vamos ahí sin despedirnos, ¿verdad? Casi, pero bueno, qué bueno que tenemos aquí a Manuel Tolsá. Es como me decía una vez Juan Jesús, que los corrían de donde estaban ahí tomando un cafecito. Creo que nos va a pasar lo mismo, pero, ¿verdad? Pero les agradezco muchísimo aquí la excelente exposición de Carol, los comentarios muy acertados de Juan Jesús, de Juan Carlos, todas estas imágenes que nos dijo, y también los comentarios de Jorge Nieto. Muchísimas gracias a todos.